¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buen día. Muy bien. ¿Cómo muy andas? bien, contentos con el agua que se repartió lindo por el norte, por lo menos. ¿Llovió? Acá un poquito menos. ¿Llovió en el norte? Sí. Oh. En el norte bastante. Acá menos. ¿En Montevideo? Pero algo alivió. ¿En Montevideo? Sí. Acá ni eso. En Montevideo poco, sí. Acá no cayó nada. Absolutamente nada, Margarita. Sí. Ni una gota cayó. Sí, es tremendo. Pero igual, se esperan lluvias. Tremendo la situación ahí en el este, un peligro, esos montes, esas cosas. Sí, tal cual. En eso estamos. La situación. En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? Una situación complicada, ¿no? Y llamamos a la solidaridad de la gente cuando va a hacer el fueguito, ¿verdad? O va a prenderla, va a hacer quema, ¿verdad? Que tenga mucho cuidado, ¿no? Realmente, ¿no? Eso es terrible. Cualquier cosita desencadena una tragedia. Sí. Tenemos ahí. ¿Te perdimos o estás ahí? No. Ah, perfecto. Estoy acá. Tengo un sonido por ahí, no sé si es Fabián, que hace un ruido bárbaro. Buen día, Fabián. Buen día, ¿cómo estás? ¿Dónde anda? ¿Qué anda moviendo el aparato ahí? Sí. Bueno, perdón. Ya lo acomodo enseguida. Ya le acomoda, acomódelo. Precisa un clavo, un martillo, le mando, ¿eh? Dale. Sale. Un saludo para Margarita, la verdad es un gusto, y también para la audiencia, para vos, y bueno, para toda la gente que está enganchada. Mirá igualmente, vos. Fabián, igualmente, un agradecimiento a la paciencia de la gente de escucharnos y un honor compartir contigo este espacio. No, qué al contrario, qué paciencia, Margarita. ¿Cuándo mandás el cheque? Acá hay que garpar. Hay que garparle a la gente para que nos escuche. Nosotros no cobramos, le garpamos a la gente para que nos escuche. ¿Eh? Es verdad. Yo escucho a Papo, ¿sí? Sí, todavía no me llegó el cheque. Qué bárbaro. Bueno, Margarita... Hay gente que está bueno integrar el ejército de los que quieren, los que viven en una real vocación de servicio. Sí. No hables mucho de ejército porque hay un lío bárbaro. Después vos hablás de ejército, después sale el de la 1001 a decir que estás motivando a que el ejército y no sé. Mirá la que se comió Veraca. Una cosa increíble, ¿no? Digo, pero este muchacho de la 1001, la verdad, a veces uno se pregunta, ¿está bien o está mal este muchacho? ¿No estará para el psiquiátrico? Digo, ¿no? Sí. ¿Eh? Porque no se saben mirar al espejo, porque ellos son un verdadero ejército. Tal cual. Ellos sí son un verdadero ejército. Tal cual, sí. Bueno, sí. Pero hay gente que le cuesta mucho mirarse al espejo. Sí, tal cual, sí. Yo creo que lo mejor es empezar a dar ejemplo de la contraria, ¿no? Sí. Empezar a actuar y dar ejemplo desde el punto de vista solidario, de poner, como lo comentamos muchas veces, poner ideas sobre la mesa y tratar de buscar los puntos en contacto. Creo que tenemos que ir por ahí. Lamentablemente no hay muchas opciones, ¿no? La única opción es justamente tratar de llegar a puntos en común. Es un poco también lo de la charla de hoy. Sin duda es la solución más sabia de todas, la más difícil de alcanzar, pero lamentablemente estamos en un momento político de una altísima polarización, que es el mayor obstáculo para poder llegar a ese tipo de soluciones. Totalmente de acuerdo, sí, a nivel mundial. Vos sabés que esto ha tenido, el tema de la pandemia ha generado aún más división a nivel social, ¿no? Y eso es lo que nos hace reflexionar sobre las grandes brechas que van a quedar y que va a ser muy difícil de solucionarlas, porque no las solucionás con un tema económico ni con un tema de potencialidad de los países, ¿no? Sino que lo tenés que crear con otro tipo de políticas mucho más afianzadas, con más realidad, con un concepto de tener más investigación sobre las cosas, porque el mundo ha cambiado. Entonces
la sociedad también van en ese mismo campo. Antes era, yo qué sé, 40, 50 años atrás, uno se manejaba con cierta tranquilidad, porque decía, bueno, yo el proceso lo hago de aquí a yo qué sé, 5, 10, 15 años. Total, 10, 5, 15, 20 va a ser más o menos lo mismo. Sí. Pero hoy el mundo ha cambiado con la revolución comunicacional y con la misma forma que tienen hoy los países de interrelacionarse, y eso ha cambiado mucho la sociedad en su conjunto. Entonces es más difícil buscar los motivos y buscar justamente la forma que tenemos para obtener esos procesos, sean en base a la obtención de objetivos y resultados que nos den una mayor contemplación a todas y tratar de cortar esa brecha que hablamos al comienzo. Uh-huh. Claro. Sí. Imagínate que toda esa situación de globalización económica, de globalización en las comunicaciones, en los medios, que hoy, como decía nuestro querido Jorge, abrís la tablet y desapareció el tiempo y el espacio. Resulta que abrís la tablet y estás hablando con una persona que está en Arabia Saudí y te estás enterando de lo que pasa en la Antártida y de lo que pasa en un instante. Entonces, eso ha sido de un impacto impresionante, pero no a través de la generación de una agenda más robusta a nivel global, de una decisión compartida por todos, ¿viste? Porque ayer estuve reflexionando un poco en torno a esta fundación que Papo nos ha vinculado, que es la Fundación Liderar con Sentido Común. ¿Qué quiere decir? Con comunidad, con sentido de comunidad, de que estamos todos en el mismo océano. Estamos todos, sí, claro, algunos, claro. Y ahí ya voy llegando un poquito a lo que decía Solo Uruguay, cuando... No te me adelantes, Margarita, no me salté los temas porque tengo otras cosas antes de llegar ahí. Sí, bueno, pero está bien, bueno, digo. Dirija el equipo ahí. No, está bien. No, digo, en la medida que está bueno que redondees el concepto, digo, pero ya voy... No, lo que quería decir es que justamente Un Solo Uruguay, en su reclamo, digamos que coincide con lo que nosotros casualmente planteamos al principio de año en el seno de nuestro partido, dice que en esta pandemia hemos visto que el gobierno ha atendido básicamente a las personas que son beneficiarias de las políticas de transferencias y a los grandes inversores. Pero a todas las pequeñas empresas les ha soltado la mano en una situación muy difícil, donde realmente van a existir consecuencias sociales, no solo económicas, sí, políticas muy importantes, pero sobre todo sociales y sobre todo en la, ¿cómo te voy a decir?, en el afirmamiento, en la consolidación de esa famosa brecha o grieta que hablan los argentinos, ¿viste? Pero realmente, al abandonar todos los sectores medios que han sido tradicionalmente tan sólidos en este país, sí, se va a generar una cosa complicada. ¿Por qué? Porque las soluciones vienen para o el gran inversor, que es el que le mueve la economía, me entró en el tema para allá adentro y ya lo clavó arriba de la mesa. No, pero lo que quiero decir es que... ¿Qué vas a decir si ya dijiste el tema entero? Digo, ahora me redondeaste para un lado y me metiste dentro del tema, Margarita. No me dejaste ni hacer una introducción. Por eso quería que no me entraras en el tema. Nos está escuchando un pelotón de gente de Un Solo Uruguay en todo el país, a través de internet en estos momentos. Espera un poquito. No me mete un bocadillo. Quiero meter un bocadillo. Es brava para cortarla. ¡Plin! Una coma, un punto. No me deja, es difícil. Pero bueno, por eso la quiero. Aprendí a quererla. Un beso grande para Loreley, de Un Solo Uruguay, que hace como una secretaría ella siempre y se ha encargado
de publicar justamente que íbamos a estar tocando este tema en la mañana de hoy. Te mando un beso, Loreley. Diano, ya pusimos en los grupos, gracias, me pone ella, al contrario. Y después, bueno, ya tengo respuestas de Sebastián, tengo a ver quién más está acá, Enzo, ya lo dije, José Luis, ¿qué más? Bueno, hay unos cuantos en Bella Unión, así que, bueno, mucha gente que está enganchada a través de que íbamos a tocar el tema. Pero ¿cómo hago para volver atrás de algunas cosas? La verdad, pierdo temas que iba a tocar ahí a la pasada, ¿no? Porque en el editorial que hablábamos hoy, cuando hablaba de la polarización, Margarita, a ver, polarización que le sirve a veces al político, pero que también se presta a la prensa. Y en este caso, hoy justamente hablaba en el editorial yo de cómo la prensa internacional se presta, ¿verdad? Para esto, para provocar este tipo de cosas que son las polarizaciones, donde la prensa, las grandes cadenas internacionales sacan de esa polarización o sacan rédito. Debí terminar la respuesta, ¿no? Entonces dice, si el periodismo que vivimos o que vimos ejercer en las grandes cadenas internacionales de cable, en las últimas etapas de las elecciones y la asunción al poder del nuevo presidente de los Estados Unidos, es el futuro de la tarea informativa, va de retro. Y entonces justamente hablábamos de eso, ¿no? Que también la prensa, cuando tocaste al pasar, de que a algunos le gusta y juegan a esto de la polarización, pero también encuentran esa complicidad de cadenas internacionales, ¿verdad?, que se prestan para esto, porque no nos podemos quedar solo en el Uruguay, donde también el Uruguay juega esto de polarizar, polariza hasta la información. Por ejemplo, en el Uruguay está polarizada la información todo el día con el COVID-19. Parece que no existiera más nada. Y cuando aparecen grupos como Un Solo Uruguay a reclamar cosas, parece como que esto, yo la verdad, en los informativos no vi un pomo de Un Solo Uruguay. Lo único que veía era COVID-19, 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 y la vacuna viene, no viene, viene, no viene. Ahora, ninguna habló justamente de que el presidente acaba de decir que no va a dar información del tratado o el contrato que tiene en este caso con Pfizer. Y no me parece muy sano para la democracia uruguaya. Y de eso no hablan los políticos, no hablan los partidos, no hablan. Verdaderamente no hablan de eso, ¿no? Digo. Sí, yo creo que estamos viviendo momentos que son más bien totalizadores, ¿no? Donde el egocentrismo, donde la palabra del yo en los gobiernos y en las decisiones es muy fuerte, donde la institucionalidad por ahí no es bien concebida, porque si fuera bien concebida la institucionalidad de la misma sociedad, hoy no surgirían otras organizaciones como por ejemplo la de Un Solo Uruguay. Hay un descreimiento importante sobre lo que es el sistema republicano. Exacto. Uno lo nota a esas cosas en el diario vivir, en relacionamientos con sus pares, ¿no? Y a todo nivel generacional también, porque está pasando eso, que a todo nivel generacional se suscitan esas cosas y se pone de manifiesto en la palabra. Entonces, creo que uno tiene que tener la capacidad de unirse a una masa crítica y en decirle, y yo creo que cada vez más importante con organizaciones como esta, no ir al enfrentamiento, pero sí aclarar los puntos medulares por el cual uno lucha, porque en definitiva en esa lucha está la familia de cada uno de estas personas, ¿no? Y así en las distintas organizaciones que protestan. Unas tendrán más juego político que otras, es cierto, pero también hay un alto grado de decir las cosas, del ciudadano, decir hay algo que no me convence y no me conforma. Y cuando vos hablás justamente de polarización, ¿qué es polarizar? Fuera de lo que puede ser una herramienta técnica que lo hablábamos el otro día en comunicación política. Polarizar en sentido cuando se pone la palabra
adelante es incertidumbre, porque yo creo que ahí es donde se genera todo esto, la incertidumbre que tiene el mundo global por donde estamos pasando. Entonces ahí se generan distintos pensamientos, distintas ideas, y por lo general siempre una se asocia para un lado maniqueísta, ¿no? Entre una cosa y la otra, cuando en realidad volvemos al punto inicial. En la realidad yo creo que más que nunca la humanidad tiene que estar pensando en puntos comunes y en puntos centrales donde podamos definir un mejor vivir, un buen vivir, digamos, por un bien común, ¿no? Sí. Sí. En eso permitime, estoy totalmente de acuerdo, y era un poco la idea de lo que quería llegar, que la polarización tiene una cosa muy buena, que es, cuando es correcta, genera una construcción de lo que se llama la masa crítica sobre las situaciones difíciles como las que estamos viviendo. Pero cuando la polarización y el debate de ideas se dedica a destruir el pensamiento y la imagen del otro que piensa distinto, ya se convierte en algo bastante nihilista, bastante que lo único que procura es la destrucción del otro. Entonces no cumple ese rol que en una democracia, que la libertad nos da, de la libertad de pensamiento y de opinión y de expresión, nos genera la posibilidad de construir soluciones buenas, pero que tienen que tener esa característica de común. Tiene que ser una solución que sea común a todos los sectores, a todas las visiones, y por eso, como no se llega a esa manera de construcción común de la solución ante una situación de emergencia, tienen que surgir movimientos como Un Solo Uruguay, legítimos, absolutamente imprescindibles, para que las voces que están acalladas se hagan oír, para completar esa construcción colectiva de las soluciones, que tendría que ser común, con sentido común, pero como no es así, era ese el detalle que quería. Claro. Sí, ya casi estamos adentro. Ahora, hay un sistema político que siempre intenta buscar esa polarización, porque han sacado mucho rédito político polarizando. No es jugando para el lado positivo que le encontró Margarita, que me parece correcto y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, han ido para el otro lado, utilizando la polarización para esa ruindad política de sumar votos. Y en estas horas me llamó la atención el planteo que le han hecho, en este caso, a Nacho Schwarzenegger, ¿verdad? Usted que lo conoce, Fabián, también, y que es amigo, ¿verdad? De él. Es amigo personal. ¿Verdad? Me llamó mucho la atención también. A mí también ¿sabe del planteo que le hicieron, Fabián? Sí, me imagino. Sí, para ir de presidente de la Corte. Sí, bueno, y que lo va a estudiar. Debo decir de Ignacio, hice todo el liceo con él, así que somos amigos personales muchos años, amigos de la vida, y aparte que es un hombre sumamente íntegro, es un excelente profesional. Y bueno, su decisión obviamente es parte de su vida, ¿no? Nadie pone en duda, ¿no?, la honestidad o lo que es Nacho Schwarzenegger. Pero esto es una jugada política. Es una jugada política, grande como una casa. Es un tipo que maneja encuestas, es un tipo que hace estrategia política. Digo, no es una jugada menor. O sacamos un jugador o lo pretendemos incorporar al sistema para que juegue a... Digo, porque mira que... Y usted me dirá, no, Papo, pero yo de esto, cualquier cosa. Digo, ¿no? Está bien, porque tú estás planteando el análisis del... No de la persona, sino del proceso. Claro, ¿está bien? Claro, sí. A mí yo quiero creer, me parece a mí, mi jugada sería decir muchas gracias, es un honor, y me voy por la tangente, ¿no? Muti, como dice aquel en el teatro, mutis por el foro, ¿no? Digo, me voy por el foro. Yo creo que hoy todos los gobiernos, al estar en esta situación que planteamos anteriormente, lo que no tienen claro, y a nivel mundial, no digo exclusivamente el nuestro, es que no tienen certezas
de nada, ¿no? No. Cuando no tenés certezas de nada, y más a nivel de gobernanza, y encima por ahí tampoco lo expresan, porque podés hacer dentro de lo que es la jugada política, digamos, y en el marco político, generar condiciones, mensajes para un poco paliar la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero por lo general no veo, ¿no? Al contrario, Claro. Veo un achicamiento en su forma de expresión, de mensajes, y no veo, o sea, como tomando impulso y esperando a ver cómo actúan los demás para uno actuar. Y eso a nivel geopolítico lo estoy viendo. Sí, ¿no? sí, hay reactividad. Entonces, claro. Entonces eso lo trasladamos vamos a trasladarlo a nivel departamental. Vamos a hacer un poquito, cada uno en su situación, Margarita en su departamento, nosotros en los nuestros y todos los que nos escuchan, cada uno de ellos. Uno ve también que hay algunos mensajes, el tema de la pandemia, pero uno ve reacciones bastante prematuras y reacciones por ahí que surgen no de una planificación, sino de un momento vivido, ¿no? Es como hablabas el otro día, Papo, con el momento de reacción ante situaciones. Se me plantea esta situación, estaba planteada, hay un momento de reacción y de acción sobre eso, pero no había ninguna planificación, menos hay en el Uruguay, que muchas veces lo comentamos, una evaluación sobre lo actuado. Entonces, ante esa situación que nosotros planteamos anteriormente de esos años pasados, que tampoco era de llevar adelante medianamente una agenda de objetivos, máxime ahora con esto que está pasando. Entonces, está todo el mundo retraído y la ciudadanía, ¿qué es lo que pide? Pide certezas. ¿Qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿Qué hace la ciencia? A la ciencia también se le está exigiendo, bueno, dígame, a ver qué hago. ¿Qué puedo hacer para solucionar este tema con mi familia? Con mis hijos. Actúa la pandemia de tal forma. Entonces hay mucha incertidumbre y poca certeza sobre lo que está pasando. Sí. Y eso es el gran problema que nosotros estamos viviendo. Sumale a eso las características usuales, no inusuales, usuales y particularidades que tiene la casta política. ¿No? Sí. ¿Qué hace la casta política? Te dice que lo tiene todo solucionado, cuando en realidad, si uno escarba, no hay muchas soluciones, ¿no? Sí. Hay mucha incertidumbre atrás de esto. Sí. Coincido en que lamentablemente esta situación de emergencia se ha usado con un grado de oportunismo, claro, ¿no? por la clase política, de un lado y del otro. Tal cual. Coincido. Pero por suerte, gracias a no sé a quién, no voy a decir a quién, pero en este país y en el mundo, en las democracias plenas, existen otras entidades, como un solo Uruguay, que le da un golpecito en el hombro al gobierno y a la clase política y le dice: no se olviden que ustedes prometieron tal cosa, no se olviden que ustedes dijeron tal cosa, y no lo están haciendo. No se olviden de esto, porque además de estar escuchando la televisión, los informativos que hemos escuchado, que se ha pasado todo el año hablando a la pandemia, de la pandemia, como yo le digo, jugando a la pandemia, a ver quién gana, si la oposición o el gobierno, hay gente en este país que no tiene asegurado un sueldo público, hay gente que no tiene asegurada una jubilación digna, y tiene que trabajar para vivir, tiene que ganarse la vida con sus emprendimientos o con sus empleos, en fin, y que están pasando muy mal. Y creo que esta reunión del otro día de Un Solo Uruguay fue un poco golpearle al hombro y decirle: no te olvides que estos problemas existen y que cuando eras oposición tú los entendías muy bien. Y ahora, cuando sos gobierno, tenés que seguir entendiéndolos, claro, comprendiéndolos y resolviéndolos. O sea, el rol que cumplen determinadas representaciones de sectores productivos, digamos, sociales,
inclusive que más representativos de la ruralidad, en este caso, en un país donde todo se concentra en la capital, en la metrópoli, las decisiones políticas se toman acá, en función de la mirada metropolitana de las cosas, creo que es fundamental. Yo celebro que exista este tipo de llamado de alerta para que se pongan las pilas. Sí. Sí. Porque si bien es muy difícil para el gobierno tener que manejar y administrar toda esta cosa, que es difícil para todos los gobiernos del mundo, también lo es para la gente que tiene que llevar la comida a su familia, que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar las cuentas, los impuestos, los sueldos de sus empleados, sean 1 o 2 empleados, o 20 o 3. Sí. Está siendo muy difícil para todo el mundo. Y lo que Un Solo Uruguay pide es que no se olviden de lo que manifestaron entender hace unos años cuando eran oposición, porque acá está pasando una cosa muy, muy extraña. Cuando el Frente Amplio era oposición al gobierno de Jorge Valle, entendían todo esto y gritaban, porque yo los vi, ¿cómo se llamaba? Rentabilidad o muerte. Vinieron, a mí me causó mucha gracia ver al intendente Arana, a Tabaré Vázquez, a Mujica, a Astoria, toda esa barra acompañando a los gauchos que vinieron gritando rentabilidad o muerte a Montevideo, ¿no? Como una especie de en fin, una toma de Montevideo por la ruralidad. Sí. Pero después, cuando les tocó gobernar, les entró una amnesia, se olvidaron de todo lo que prometieron en esos 15 años. Cuando surge hace 3 años o 4 un Solo Uruguay, también vimos que los que hoy gobiernan comprendieron perfectamente la situación, porque nosotros participamos de algunas reuniones y sabemos que eso se entendía. Y entonces Un Solo Uruguay lo único que dice, bueno, tengan un poco de coherencia. Tengan un poco de coherencia, tengan un poco de memoria, ya que algunos chillan tanto por la memoria, ¿no? Sí. Recuerden lo que prometieron. Sí. Recuerden que prometimos, por ejemplo, por lo menos me pasó a mí en el sector que milité, que íbamos a poner en los cargos a las mejores personas, a las más capaces y respetando la ley. Y hoy nos encontramos con gente que vulnera la ley y el decreto 30 del año 2003 que regula el funcionamiento y que hace toda la regulación ética del funcionario público. Y vemos que ponen en cargos de contralor de políticas públicas a personas que son muy vinculados con empresas que tienen que ser controladas y reguladas por ese organismo del Estado. Eso es una práctica corruptiva y son cosas que se prometieron eliminar. Sí. Además de todas las otras cosas que están en la propuesta de Un Solo Uruguay, ¿no? Sí. Prometimos transformaciones educativas y no las cumplimos. O sea, es muy importante que alguien de la sociedad y un sector tan grande, representativo de una parte tan grande del Uruguay productivo, pueda manifestar su voz y ojalá que sea atendido y respetado como corresponde, ¿no? Sí. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero yo creo que yo quería, si me permiten, quería compartir con ustedes algo que me parece muy interesante. El movimiento social Un Solo Uruguay celebra sus primeros 3 años de existencia y de ahí surgió en el 2018 a iniciativa de un grupo de autoconvocados. Es un poco una ayuda a memoria, lo que quiero poner arriba de la mesa. Como dice la señora Mirta Legrand, el público siempre se renueva. Y por lo tanto, ¿no? Digo, porque cuando era un poco lo que decía Margarita, cuando estaban aquellos,
les servía a estos. Y cuando están estos, les sirve a aquellos, ¿verdad? Y entonces la gente se pregunta, ¿y estos quién son entonces? Si estos estaban con... Hay un problema de fondo. Ya voy. Hay un problema de fondo. Sí, ya voy. Surgió en el año 2018 a iniciativa de un grupo de autoconvocados. Se tuvieron que convocar a sí mismos para defender a viva voz el valor del trabajo, la austeridad para administrar la cosa pública, el rol de emprendedor en la sociedad, la meritocracia, la responsabilidad individual, el trato fiscal igualitario para el gran inversor y para la pyme, o terminar con los privilegios de todo lo vinculado a lo estatal. Si alguien estaba haciendo estas tareas, estaba haciendo poco o lo estaba haciendo mal. Los que trabajan de sol a sol, invirtiendo, arriesgando y ganándose el sustento, intercambiando bienes de mejor calidad o precio, se cansaron de ser el caballo que tira del carro y solo ser vistos como la vaca que hay que ordeñar con impuestos o el lobo al que hay que abatir, como bien decía Winston Churchill. Es importante entender que será el sector privado y no el Estado quien genere inversión, empleos genuinos y mayores ingresos fiscales para poder salir de la crisis post-pandemia y de la recesión que se arrastra desde el 2017. Ya hemos visto cómo el Estado presente en Venezuela, en la Argentina, no solo no lograron mejor la condición de los demás débiles, sino que destruyeron la economía y también el empleo. No deberíamos seguir ninguno de esos ejemplos. En Venezuela la pobreza superó el 80% de la población y en la Argentina ya cruzó la barrera del 50%. Ambos países tienen de las inflaciones más altas del mundo. En Venezuela es casi incalculable. Ya llegó a más de 1.000.000% anual. Y en la Argentina se estima que dispare al 60%. Es evidente que el modelo intervencionista no funciona. Pero muchos siguen insistiendo con esta idea equivocada. Un camino de solución objetivo, documentado y basado en la dura evidencia de los datos, lo ofrece el Banco Mundial con su ranking Doing Business, donde recoge las mejores prácticas mundiales que facilitan la labor a los empresarios, eliminando trabas burocráticas absurdas, en especial para las micro, pequeñas y medianos productores. Muchas de estas recomendaciones que hace el Banco Mundial desde hace casi 2 décadas fueron perfectamente recogidas en el contrato entre el gobierno Frente Amplista y UPM. Bajos impuestos no rigen los monopolios estatales, acceso fácil a la energía, permiso de construcción aprobados en tiempo récord, facilitación del comercio exterior o un sistema sensato para simplificar la contratación y despido de trabajadores sin que los sindicatos le paren el negocio. Si estas mismas condiciones se las dieran a cualquier uruguayo, tal vez